Buenos días a todos. Quiero comentarles que yo esta charla la preparé un poco tratando de tomar las nociones básicas que ustedes tienen ya por la licenciatura y presentándoles algún problema para que entiendan un poco lo interesante que es el hacer un posgrado. Ustedes ahorita ya tienen una formación que les da información de ciertos grupos de materiales y que la podrían aplicar ya. Pero vamos a ver cómo si cambiamos algunas condiciones, pues podemos cambiar el comportamiento de los materiales. Les voy a hablar de un proyecto que estuvimos desarrollando, ahorita está en pausa, pero pensamos continuar con algunas cosas más adelante, que es el proyecto de superplasticidad. Básicamente en aleaciones es lo que nosotros estamos trabajando, pero este fenómeno se presenta también en metales puros. Entonces, el objetivo de mi charla es que revisemos algunos conceptos que ustedes ya tienen de la licenciatura y que los llevemos para que entiendan un nuevo fenómeno que probablemente no conozcan tanto, que es la superplasticidad, y cuáles son las condiciones con las que se puede jugar dentro de un proyecto de investigación para poder trabajar en este tema. Entonces, quiero mostrar algunos resultados del trabajo que hemos realizado y mencionarles algunas aplicaciones. Pero la orientación que quiero darles es un poco en el sentido de la pregunta que ustedes, déjenme poner mi cámara para que me vean y me conozcan los que no me conocen. O sea, la idea aquí es que ustedes puedan de alguna manera entender por qué es importante la investigación y que de pronto decimos investigación básica, pero es que sin esa investigación básica difícilmente vamos a poder desarrollar algún proceso o alguna aplicación. Entonces, un concepto que ustedes conocen de la licenciatura y que han manejado en muchos de sus cursos es el concepto de plasticidad, que lo podemos definir como la capacidad de un material para ser deformado plásticamente o permanentemente sin romperse. No usamos mucho este concepto porque de hecho la mayoría de los textos que nosotros hemos estudiado en la licenciatura lo manejan como ductilidad. ¿Por qué lo manejamos como ductilidad? Pues bueno, estrictamente la definición nos lleva a que es un material que se puede deformar tanto como para formar hilos o alambres. Y entonces vemos que de una pieza muy grande podemos tener una pieza de sección transversal muy pequeña. Y eso implica una gran capacidad de deformación plástica. Entonces, aunque todo el tiempo lo manejamos como ductilidad, quise decirles que realmente es un sinónimo de plasticidad, pues porque mi charla se llama superplasticidad y necesito que entiendan cuál es el concepto del cual yo les quiero platicar aquí. Entonces, algo que también nos explicaron es que en particular los metales y sus aleaciones al deformarse, pues llega a un punto en el cual forman un cuello y a partir de ese punto ya nos acercamos mucho a la ruptura. Y esa es como la deformación básica que tienen la mayoría de los metales. Lo que puede variar pues es el grado de ductilidad, es decir, el grado de deformación, qué tanto se va a deformar plásticamente. Entonces, la mayoría de los metales pues tienen ductilidades que andan pues en el orden del 10%, el 15%, y ya los que son muy dúctiles pues llegan a alcanzar un 50% de elongación y ya estamos hablando de una muy buena ductilidad. Sin embargo, si hablamos de superplasticidad, pues estamos hablando de materiales policristalinos que se pueden deformar más del 500%. O sea, estamos hablando mucho más de la ductilidad que alcanzan la mayoría de los metales en condiciones normales de deformación. Y aquí es parte de lo que tenemos que conocer, o sea, vamos a revisar las microestructuras o la estructura cristalina de los materiales para ver cuáles son los factores con los que podemos jugar y deformarlos de manera diferente. Aquí es muy importante que hagamos énfasis que estamos hablando de materiales policristalinos. ¿Qué significa? Que este comportamiento lo pueden presentar tanto metales y sus aleaciones como cerámicos. En el caso de los materiales poliméricos, son materiales amorfos y ellos sí tienen la característica de tener esta gran capacidad de deformación que no es característica de los materiales policristalinos, o por lo menos no en las condiciones en las que normalmente deformamos. Entonces, estamos hablando de este tipo de materiales policristalinos. En nuestro caso particular estamos hablando de aleaciones metálicas.
Y entonces otra condición que se le da a la superplasticidad es que la deformación debe ser uniforme y sin fractura. Cuando hablemos de las aplicaciones haremos énfasis en por qué debe ser uniforme y por qué debe ser sin fractura. Entonces, algo que tenemos que ver es que así como en muchos otros aspectos de nuestra vida, pues tenemos que conocer un poco la historia de los procesos y de los fenómenos para entender en dónde estamos situados y cuál es el contexto de la investigación que nosotros queremos realizar. Entonces, la superplasticidad es un fenómeno que se descubrió desde principios del siglo pasado. Sin embargo, pues no se sabía mucho de este fenómeno, pues entre otras cosas, aquí les muestro algunas de las primeras publicaciones que se hicieron, pues porque se descubrió en Rusia y la mayoría de las publicaciones que se hicieron en el momento del descubrimiento, pues estaban en ruso. Si se fijan además por la época histórica que tenía... Mande. No sé si les sucede a todos, yo tengo fija la imagen nada más de tu primera diapositiva. No sé si para los demás esté dinámica. Sí, lo mismo. Entonces, por favor, si puedes ver, está estática. Ok, déjenme, pues no sé, salirme un poco y volverla a cargar. Ya se actualizó, doctora. ¿Ah, ya? Ya se vio, ya están, digamos, donde está de formación de 1000% y ahí está, correcto. Me puedo quedar entonces aquí, déjenme ponerla como presentación. Ahora sí lo ven. Sí, está lo de... Sí. Es que me sale aquí un mensajito que dice, ¿dónde está la ventana compartida? No estoy segura de que sea. Está en la sexta. Ok. Sí, y si cambio, acabo de cambiar, ¿sí vieron el cambio? No, doctora. Todavía no. Ok, entonces algo sucede que se mantiene fija mi presentación. Déjenme intentarlo otra vez. ¿Les parece bien si me detengo, me salgo y ¿cómo se llama? Y lo vuelvo a intentar. Y ya se actualizó. Avanzó. Pero como que déjenme hacerlo porque parece ser que se fija en una sola diapositiva. ¿Puedo? Adelante. En un momento. Entonces me salgo, ya me salí. Y ahora sí, voy a compartir mi escritorio en lugar de solo la presentación para ver si con eso logro que lo vean. Entonces, ya tengo mi escritorio, ¿lo ven? Sí. Ya está la presentación. Voy a cambiar para que vean. Ahí tengo una y ahora hago otra. ¿Ya ven los cambios? Correcto, ya se ve. Perfecto. Sí, adelante. Entonces, bueno, les decía que justamente para hacer investigación, pues parte del trabajo que nosotros tenemos que hacer, pues es revisar qué se sabe de un cierto tema. Y en este caso, pues este tema, como les decía, se conoce desde principios del siglo pasado, pero se conoce es entre comillas, porque las primeras investigaciones se hicieron en Rusia, pues cuando estábamos entrando a la Guerra Fría, y entre las diferencias en idioma y todos los problemas políticos que había, pues en realidad en el continente americano, pues se vino a conocer como hasta mediados del siglo pasado. Entonces, hay algunos puntos importantes que debemos saber para poder empezar a realizar este trabajo. Entonces, les estoy mostrando la primera fotografía que llamó la atención justamente de los investigadores sobre este tema de la superplasticidad. Y fue una fotografía que se publicó más o menos como en 1944, estamos en la década de los 40 más o menos, y es sobre una aleación bismuto-estaño. Entonces quiero que vean en la fotografía, por favor, de su lado derecho, esto que está aquí, pues es la probeta original del material. Esta era la probeta que ellos sometieron a un ensayo de tensión y después del ensayo la probeta quedó de esta manera. Entonces logró, pues, dice por aquí, 1950% de elongación. Se alargó todo eso sin romperse y si se fijan, pues mantiene un ancho de probeta bastante constante. Entonces esta probeta llamó la atención y fue justamente a partir de esto que se acuñó el término de superplasticidad y empezamos a trabajar en ellos. ¿Qué significa? Pues que los materiales son capaces de deformarse más del 500%. Entonces llegan del orden de 1000% o en este caso casi un 2000% de alargamiento.
Entonces, ¿cómo es posible esto? Y entonces hay que saber qué está pasando. Entonces, ya les dije, las publicaciones realmente empezaron a llegar a otros países pues a mediados del siglo pasado, y fue al final justamente del siglo pasado cuando se empieza a conocer mucho más el fenómeno y se empieza a estudiar ya de una manera más amplia. Y entonces, bueno, se establecen diferentes tipos de superplasticidad. De la que nosotros vamos a hablar es la superplasticidad microestructural, que justamente tiene que ver con muchas de las cosas que hacemos cotidianamente cuando hacemos materiales. Y estamos hablando de estudiar la microestructura, los cambios en la microestructura, los efectos de los tratamientos térmicos. Y entonces vamos a hablar un poco de este tema, superplasticidad microestructural. Entonces, algo que vemos constantemente en las publicaciones es que una lesión metálica que va a tener una buena resistencia, pues un requisito es el tamaño de grano. Entonces, hace un momento el doctor José Luis les mostraba pues justamente los efectos de ese tamaño de grano para las diferentes propiedades. Y entonces la búsqueda de una lesión muy resistente tiene que ver con el tamaño de grano. Pero que quiero que piensen que en este caso lo que nosotros queremos es una lesión que se pueda deformar fácilmente, pero que la resistencia o el esfuerzo que nosotros estemos necesitando para esa deformación sea lo más bajo posible. Es decir, estamos pensando en el proceso de conformado de la lesión. Quiero conformar esa lesión con procesos que no requieran esfuerzos muy grandes. Y entonces justamente hay ciertas condiciones que se deben de cumplir para que eso pueda suceder. Entonces, quiero que vean, les estoy contando esta historia, pues para que vean un poco cómo nos vamos planteando toda la problemática de una situación. Entonces, lo que queremos es dar forma a nuestras aleaciones metálicas, pero sin que se requieran equipos muy complicados y sin que se requieran esfuerzos muy grandes. Para eso, pues investigamos y de la literatura dice que se requiere que las aleaciones tengan un tamaño de grano fino. En ese momento fino era menor a 10 micras, nosotros hemos llegado a tamaños de grano del orden de 1 micra, y si se logran tamaños más pequeños, pues entonces quizás podríamos cambiar un poquito el comportamiento de la aleación, perdón. Luego también requerimos controlar la temperatura a la cual se realiza el proceso y entonces determinar la temperatura más adecuada, que se conoce como temperatura homóloga, pues significa que tenemos que hacer una serie de estudios para ver cuál es la temperatura homóloga de cada aleación. ¿Cómo definimos la temperatura homóloga? Pues es la temperatura a la cual vamos a deformar relacionada con la temperatura de fusión de la aleación en la escala absoluta, es decir, en grados Kelvin. ¿Por qué queremos esta temperatura? Pues porque necesitamos esa temperatura que nos permita que nuestra microestructura ceda ante el esfuerzo que le estamos aplicando. Entonces, es una temperatura que se debe definir claramente. Otra condición para poder dar esta deformación es que, y de hecho es una de las desventajas de este proceso, es que debemos deformar muy lentamente. La rapidez de deformación que necesitamos anda en el orden de 10 a la menos 3 a 10 a la menos 5 segundos a la menos 1. También hay que establecer, y les voy a mostrar algunos resultados para que entiendan por qué es importante este asunto de la rapidez de deformación. Y otro requisito, pues, es que nuestras aleaciones tengan una desorientación entre granos mayor a 15 grados. ¿Qué significa? Pues queremos aleaciones que sus granos no sean muy coherentes, es decir, que no estén muy ordenados para que se puedan mover con cierta facilidad. Entonces, lo que vamos a ver aquí es que hay diferentes condiciones que los materiales policristalinos pueden reunir para lograr ese tamaño de grano tan fino. Podemos usar pues transformaciones de fase, podemos usar diferentes etapas de deformación para romper la microestructura, podemos usar aleaciones bifásicas con algunos tratamientos térmicos que nos permitan reducir el tamaño de grano o algunos tratamientos de recristalización que también nos permitan llegar a un tamaño de grano muy fino. Entonces son diferentes situaciones que se pueden cumplir. Lo que se está estudiando mucho es sobre aleaciones bifásicas.
básicas, porque el hecho de que tengamos dos fases no solo nos permite reducir el tamaño de grano, sino que estabiliza un poco esos granos para que con la temperatura no crezcan con facilidad y podamos tener ese comportamiento superplástico que estamos buscando. En el trabajo que hemos realizado en el instituto, pues hemos usado diferentes aleaciones, pero se ha hecho mucho más trabajo con esta, que es una aleación ternaria zinc, aluminio, cobre. Como el contenido de cobre es muy bajo, pues nosotros nos dimos cuenta que este contenido de cobre se iba a las fases ricas en zinc y en aluminio, y entonces pues realmente lo estamos aproximando con un sistema binario y estamos muy cerca de la composición eutectoide de esta aleación. Entonces, lo primero que hay que hacer, pues, es lograr cambiar la microestructura de fundición a la microestructura de granos finos que nosotros necesitamos, y para eso, pues, tenemos que hacer todo un proceso termomecánico en donde se tiene que empezar con una homogeneización, luego deformación de este material, deformación plástica a través de procesos de extrusión y laminación, y luego tratamientos térmicos para estabilizar la microestructura de granos finos que se va a usar para la deformación superplástica. Entonces, esta aleación se deformó en tensión, y la idea de que sean los granos finos, y aquí quiero explicar que necesitamos conocer la teoría para poder entender cómo es que vamos a modificar los procesos. Entonces, todos saben de sus cursos de materiales que los mecanismos de deformación plástica de los metales pues es a través de dislocaciones. En este caso, al hacer tan pequeñitos los granos, lo que sucede es que ya el grano es tan pequeño que ya no es tan fácil que se deforme plásticamente. Y entonces vamos a modificar el mecanismo de deformación de estos materiales con grano muy fino. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar, dijimos, un esfuerzo, pero ese esfuerzo lo vamos a aplicar tan lentamente que no va a permitir que se deforme este grano, pero sí va a permitir que se mueva un grano sobre otro, algo así como la arena dentro de un reloj de arena. Y entonces, si se fijan, los granos, en lugar de sufrir la deformación normal que se tiene en los procesos de deformación como la laminación o la extrusión, en este caso los granitos no van a deformarse, se van a mantener su forma, y lo que vamos a hacer es permitir que se deslicen unos sobre otros. Entonces, en la superplasticidad, el principal mecanismo de deformación va a ser el deslizamiento o resbalamiento por bordes de grano. Pero recuerden, tenemos que hacerlo lentamente. Si nosotros aceleramos este proceso, pues vamos a tener algo de deformación y justamente no vamos a poder lograr lo que estamos buscando. Y entonces, bueno, este es uno de los primeros artículos publicados en la década de los 80 por Langdon, que es un investigador que trabajó mucho con este tema en Estados Unidos y que fue el que introdujo pues toda esta historia en ¿cómo se llama? En nuestro continente. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? O sea, lo que nosotros podemos ver es que hay cierto intervalo en el cual nosotros logramos una gran cantidad de deformación. Si se fijan la gráfica de arriba, por cierto, esto es para una aleación de zinc con aluminio, pero sin cobre. Entonces, es una aleación eutectoide zinc-aluminio, en donde podemos ver que dependiendo de a qué temperatura estemos deformando, vamos a lograr un máximo en la deformación. Pero acá lo que estamos evaluando en la gráfica de abajo es el esfuerzo requerido para lograr esa deformación. Y entonces encontraron que hay un intervalo en el cual se logra la máxima deformación y definieron un parámetro que se llama sensibilidad a la rapidez de deformación, que no es otra cosa que la pendiente de esta curva de esfuerzo en función de la rapidez, ¿sí? En donde decimos esa pendiente debe de estar del orden de 0.5 para lograr valores de máxima deformación. Pero como vieron aquí, no solo es la rapidez de deformación, sino también la temperatura, ¿sí? Y también el tamaño de grano, o sea, todos esos parámetros que definí hace un momento. Y entonces, para un mismo material, que es una aleación zinc aluminio en el eutectoide, pues tenemos que esta es nuestra probeta original, y variando con la temperatura y la rapidez de deformación se lograron todas estas probetas que son diferentes condiciones. Entonces vean que la máxima deformación pues es más o
más o menos para estas probetas. Entonces, bueno, pensando un poco en ese trabajo, tratamos de hacerlos nosotros para nuestra aleación que tiene cobre, y entonces pues tenemos que jugar un poco para definir cuáles son las condiciones de rapidez, cuáles son las condiciones de temperatura y cuál es la deformación que conseguimos en estas condiciones. Entonces jugamos un poco con los parámetros definidos por el trabajo de Langdon, pero nos dimos cuenta que no era exactamente la temperatura similar a la que teníamos con la aleación eutectoide. Y aquí es donde empezamos a revisar otras técnicas. Entonces, la idea es que estas aleaciones se están comportando como si fuera un polímero que va a lograr una gran cantidad de deformación, ojo, con poco esfuerzo. Entonces, usamos una técnica que es exclusiva para polímeros, que es el análisis mecánico dinámico. Metimos algunas probetas de nuestra aleación en este equipo y nos permitió establecer algunas correlaciones de los parámetros que se obtienen con esta técnica para definir esta temperatura, que es la temperatura que nos está mostrando una mayor cantidad de deformación plástica o de almacenamiento de energía. Entonces usamos esa temperatura y vemos que justamente es la temperatura en la cual logramos una mayor cantidad de deformación, por lo menos con esta rapidez de deformación. Entonces es un proyecto en el que tuvimos que ir definiendo condiciones para la obtención de tamaño de grano, condiciones para definir la rapidez de deformación, condiciones para definir la temperatura. Y otra situación era el tema de la homogeneidad. ¿A qué le llamamos homogeneidad? Pues nosotros vimos, a ver, déjenme ver, que un metal se deforma formando cuello, y en ese cuello es donde se va a dar la ruptura. En este caso, las probetas, lo que se observó en los trabajos publicados es que la longitud calibrada se mantiene con una área de sección transversal más o menos constante, que se forma un cuello pero es muy pequeñito y que ese cuello inclusive se rompe pues porque se le acaba el material para seguir alargándose. Entonces, ¿por qué es importante la homogeneidad? Porque si pensamos ya en un proceso que se va a aplicar, pues es importante que se mantenga el espesor, por ejemplo, del material. Entonces, no queremos que suceda esto donde se forma el cuello y se da la fractura, sino que, como estamos viendo, esto se alarga y va formándose cada vez más delgado, pero de manera homogénea. Entonces, esta es la ruptura normal y esta es la ruptura superplástica. Si se fijan aquí, se logra ver la fractura, pero es realmente solo porque ya no hay más material para que se siga alargando. Todo esto es una región homogénea. Estos son algunos resultados del trabajo que se realizó a través de una tesis de doctorado, y entonces observen por favor que no solo es el alargamiento que se logra, sino el esfuerzo que se necesita. Estas probetas se ensayaron en tensión, y entonces dense cuenta cómo hay algunas probetas como esta de la línea 4 en donde el esfuerzo que se necesita es realmente muy pequeño comparado con los otros y comparado con el metal que no tiene las condiciones de deformación en superplástica. Entonces, bueno, podría hablarles de muchas más cosas teóricas. O sea, lo que estuvimos viendo es que este tipo de deformación se relacionaba mucho con la microestructura del material y se ha hecho mucho trabajo respecto a eso. Pero quisiera mostrarles este video para que vean un poquito qué es a lo que realmente le estamos llamando superplasticidad y por qué es importante. Entonces, déjenme ver. Entonces, les comento, aquí estamos laminando la aleación de zinc aluminio con 2% de cobre, se corta la probeta, se le hacen algunos orificios para fijar la probeta a nuestro dado de deformación. Si se fijan aquí se va a usar un proceso, se va a usar un proceso de soplado, que no es un proceso que normalmente se utilice en metales. Se puede usar soplado o se puede usar vacío. En este caso se va a usar soplado y se va a inyectar nitrógeno para poder dar la deformación del metal. Entonces el esfuerzo es el que tenga la presión de nitrógeno que se va a inyectar. Entonces observen, ahí está nuestro tanque de nitrógeno. Se va a inyectar al molde
Entonces, esta es una colaboración que se hizo con el Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM, se está inyectando el nitrógeno. Esta placa está caliente, esta placa tiene el tamaño de grano correcto y si se fijan, pues la placa de metal se está inflando como si fuese un globo. Entonces, ¿qué sucede? Pues que realmente el esfuerzo que está poniendo nuestra aleación para ser deformada, pues es muy pequeñito. Entonces, a ver, déjenme avanzar con esto. Entonces, eso nos permite pensar que podemos, en ciertas condiciones, hacer conformado superplástico que se basa justamente en la capacidad de deformación de nuestras aleaciones en ciertas condiciones, porque, ojo, si esa aleación no está en esas condiciones superplásticas, pues realmente va a ofrecer la resistencia normal que puede ofrecer cualquier aleación y entonces en realidad no podríamos usar estos procesos que estamos proponiendo. Entonces se requieren bajos valores de esfuerzo, se utilizan justamente para dar productos que ya estén prácticamente acabados, que requieran de una sola matriz para que no haya varios pasos de conformado. Y bueno, actualmente se está utilizando en la industria automotriz, la aeroespacial y la médica, principalmente utilizando aleaciones de aluminio, de níquel, de zinc y de titanio, ¿sí? Para hacer algunas piezas. Bueno, estos son algunos trabajos que queríamos mostrarles, algunas piezas como esta. Por ejemplo, tienen ustedes del lado izquierdo un marco que se utiliza para algunos, me parece que esto es para algunos helicópteros o algo así, que si se hacen en procesos normales, tienen como muchas partes que se tienen que maquinar y luego se tienen que unir a través de procesos de soldadura o algún otro tipo de proceso, y si se hacen de manera superplástica, pues se hace una especie de termoformado en donde ya se tiene un molde con toda la geometría. Obviamente se tiene que rediseñar la pieza, pero se hace en un solo paso con un proceso de termoformado que sería como característico de los materiales. Y entonces aquí, pues la gente que hace esto, pues nos está estableciendo la diferencia en costo, esto sería en dólares, entre hacerlo por un proceso de maquinado normal, vamos a decirle así, o por un proceso de termoformado superplástico. Entonces hay más ejemplos sobre esto, se puede hacer soldadura para hacer este tipo de piezas, que sería soldadura por difusión, se pueden hacer muchos otros procesos, pero creo que ya me pasé un poquito de tiempo, entonces por si tienen alguna pregunta, pues solo quisiera dejarlos con algunos de los trabajos que hemos publicado justamente sobre superplasticidad y bueno, si tienen alguna pregunta, con gusto trataré de contestar. ¿Alguna pregunta que haya por ahí? Yo tengo una. Además de, por ejemplo, usando el nitrógeno, como vimos en el video, ¿qué otras formas se usan para el formado? Mira, por ejemplo, esta que sería lo que llamé termoformado. Aquí lo que se inyectaría es un gas o podría ser aire. Y entonces, si tú te fijas, tienes esta azul, sería tu placa de metal, lo tienes en el molde que tiene la forma que tú quieres, y entonces inyectas el aire, puede ser aire, si no necesariamente tiene que ser nitrógeno, y lo empujas como si fuera un polímero. Como te ofrece muy poca resistencia, el material empieza a tomar la forma del molde, y entonces pues ya después tú simplemente desmoldas. Entonces es un poco cómo se realizaría esta pieza que te mencionaba hace un momento. Sí, o la otra, lo que te decía era lo de la soldadura. O sea, tú puedes poner otra vez, aquí está tu placa de titanio, este es tu molde, tú quieres que esta placa tenga cierta forma y entonces puede ser una forma sencilla o puedes hacer formas más complicadas como esta. Aquí pones varias placas, primero deformas una, luego deformas otra poniéndole algunos pesitos ahí para que pese más esa zona y se deforme, ¿sí? Y entonces puedes usar soldadura, por difusión de este tipo de materiales. No sé si te contesté. Sí, sí, muchas gracias. Ok. No sé, ¿alguna otra cosa? Pues bueno, si no hay más preguntas, agradecemos a la doctora Elizabeth Martínez su presentación. Gracias. Y